Muy buenas noches, bienvenidos al Envite, programa de los servicios informativos de esta casa, de la Televisión Canaria. Estaremos esta noche basándonos mucho en un tema que ha sido muy polémico toda la semana. Trataremos otros temas, pero fundamentalmente la ley de modernización turística va a ser el tema estrella. Si va a haber recursos de inconstitucionalidad, se sabrá mañana. Ha habido un encuentro en Madrid para el tema, en fin, tema central, porque en Gran Canaria ha habido una gran polémica al respecto con lo de la construcción de hoteles de 4 estrellas. Y hablaremos también a propósito del gran debate que sin duda se ha abierto en Canarias sobre las energías renovables, sobre el petróleo y demás, las energías renovables, ante la noticia inminente de que en El Hierro será en junio el momento en el que comienza a funcionar la central hidroeólica. Estamos en el Envite, comenzamos ya y saludamos a los 4 invitados. Nos acompañan Carmen Hernández, diputada de Nueva Canarias. Carmen, muy buenas noches, que vuelve al Envite, ha estado en otra ocasión. Gracias y muy buenas noches. Fernando Bañolas, que viene por primera vez, consejero del Cabildo de Gran Canaria y de Coalición Canaria. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches. Y que no sea la última que viene Fernando Bañolas, la primera vez que viene al programa. Lola Padrón, no es la primera vez, la recibimos de nuevo, diputada socialista. Lola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y nos acompaña Miguel Jorge Blanco, que también ha estado en otra oportunidad del Partido Popular, diputado popular. Miguel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Como les decía, comenzamos con el tema estrella. La ley turística, la ley de renovación y modernización no se para de hablar. Ayer en Madrid el presidente canario, el ministro Soria, se reunían para abordar el tema, puesto que ha trascendido, el ministro lo dijo el pasado fin de semana, que el Consejo de Ministros mañana podría acordar un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma aprobada en el Parlamento canario que trata de que se rehabiliten los edificios y los complejos hoteleros que están obsoletos. Pero hay una polémica porque Gran Canaria dice que esa ley no le permite construir hoteles de 4 estrellas de nueva planta y se opone, por tanto, a la ley. Podría ir al Constitucional. ¿Qué pasaría? Nos hacemos muchas preguntas. ¿Cómo quedaría la ley de modernización turística? Será nuestro primer asunto, nuestro primer argumento esta noche. Y hablaremos también de las energías renovables, como les indicaba. Es un debate que viene desde hace tiempo abierto en Canarias, desde hace muchísimo tiempo. Si se puede optar o no por las energías renovables, lo ha vuelto a hacer ahora el Grupo Nacionalista en el Parlamento Canario. Es un debate nacionalista sobre si se debería optar por las energías alternativas en Canarias, en qué proporción. En la isla del Hierro, como saben, es una isla modélica en el mundo porque será el primer territorio que se abastecerá íntegramente de energías limpias. Ya se han hecho las pruebas, se ha puesto en funcionamiento exploratorio y en junio la central hidroeólica de Corona del Viento en El Hierro comenzará a funcionar y la isla se abastecerá íntegramente de energías limpias. Nos haremos también una pregunta, como ya ven. ¿Canarias puede abastecerse solo de energías alternativas? 2 temas para comenzar el envite. Carmen Hernández, ¿podemos elegir el primero o el segundo o unirlos incluso? La ley turística, ¿qué posición tienen ustedes? Bueno, hablamos de una ley muy importante, yo creo que en eso coincidimos todos. Hablamos de una ley que afecta al motor económico de Canarias, que genera 1/3 de la economía y que crea el 34% del empleo en esta tierra. Por tanto, hablamos de un tema trascendente. No es una buena noticia que esta ley acabe en el Constitucional, porque si fuera así se podría producir un tiempo, un espacio temporal de vacío legal que podría generar pues, un caos en la ordenación y en lo que es el sector. Nosotros tenemos una posición en esta materia que ha sido siempre la misma, que es que estamos a favor de la regulación. No compartimos la propuesta desreguladora que plantea el ministro de Turismo, que plantea el señor Soria, porque entendemos que este sector tiene que tener una regulación, tiene que tener límites cualitativos, cuantitativos y límites temporales. Pero tampoco compartimos la ley, la propuesta legislativa de Coalición Canaria y del Partido Socialista, la que se ha aprobado en el Parlamento. No la compartimos por varias razones, pero es cierto que uno de los elementos que más discrepancias ha generado es el hecho de que, por un lado, hayan dado, pues diríamos, barra libre a la creación de hoteles de 5 estrellas y a las villas, que nosotros entendemos que además es un crecimiento, el tema de las villas, muy... El tema del consumo del suelo, que es el asunto que se debate, ¿no? Si una cosa consume, otra no. Mucho suelo y además genera poco empleo, y sin embargo se haya puesto freno a la oferta, a la creación de planta turística de 4 estrellas en Gran Canaria, que además es la isla que sale más perjudicada porque es la isla que tiene más capacidad de crecer en esa oferta turística. Nosotros lo que planteamos es una regulación con unos límites cualitativos y cuantitativos, tanto para 4 como para 5 estrellas,
y que permitan, por tanto, un crecimiento regulado del sector. Además, que creemos que la ley se ha quedado coja en un sector importante que es como es la parte de la renovación. La renovación, que parece que era el objetivo fundamental. Fernando Bañolas, Coalición Canaria, ¿cuál es su postura al respecto? Usted es de Gran Canaria también, de la isla, como Carmen. ¿Qué posición tiene? Bueno, yo creo que nadie duda en Gran Canaria de la necesidad de la renovación y rehabilitación del sector turístico. Los espacios turísticos más emblemáticos de la isla son los más antiguos, los que tienen las instalaciones más obsoletas, y creo que es positiva la ley de renovación, ¿no? Yo creo que se ha querido centrar el debate solo en los hoteles de 4 estrellas y creo que ese no es el problema del sector turístico en Gran Canaria, ¿no? Como decía, Gran Canaria lleva un retraso en la planificación, en los planes territoriales que van saliendo a cuentagotas, que son los que al final van a conformar ese desarrollo. Ha tenido también un problema, que ha sido el desarrollo del Plan General de San Bartolomé, que ahora está aprobado, pero ha tardado muchísimos años en aprobarse y ha cercenado muchas posibilidades de crecimiento, y yo creo que hay que hacer una apuesta clara por la renovación. Eso no significa que también se puedan construir hoteles de 4 estrellas, como hemos dicho. Nosotros, como fuerza política, incluso nos votamos en contra del artículo 4 de esta ley. Que es la que prohíbe o la que dice que nuevos hoteles no, porque consumen suelo. Ustedes están en contra de esa postura de la ley. Nosotros decimos que sin duda hay que apostar por la rehabilitación, pero eso no significa que no se puedan construir también hoteles de 4 estrellas. Entendemos que las dos cosas son compatibles, pero que hay que hacer el énfasis en la renovación y la rehabilitación. Y no entendemos al Cabildo de Gran Canaria que solo se ha centrado en lo que son los hoteles de 4 estrellas. El sector ha puesto encima de la mesa otras peticiones. Por ejemplo, para el sector es fundamental también el desarrollo y la rehabilitación de los centros comerciales, de las infraestructuras públicas. Yo creo que hay que hacer una apuesta incluso más allá y comprometer al Estado en un plan renove del turismo en Canarias y, por supuesto, en Gran Canaria, así como el Estado no duda de que hay industrias que son estratégicas de España y ha puesto dinero. Ahí están los planes en la industria turística, automovilística, pues creemos que tiene que ser ese compromiso también con el sector turístico. Y por otro lado, hay decisiones del Cabildo de Gran Canaria que no han ayudado al desarrollo turístico. Yo creo que ha declarado, por ejemplo, el BIC de la zona del Oasis, que está en tramitación, que ha parado grandes inversiones en esa zona. Por otro lado, como decía, han tardado mucho en desarrollar algunos planes territoriales. Hay algunas ofertas encima de la mesa, como el desarrollo de un parque acuático en la zona del sur, que sigue dando tumbos y que no se consigue fijar una posición. Creo que Gran Canaria, además, el sector ha puesto encima de la mesa la necesidad de las bonificaciones de las tarifas aéreas y el Cabildo ha hecho caso omiso, y tenemos otro grave problema, que estamos perdiendo turismo nacional por dos cuestiones fundamentales: por la pérdida de frecuencias de vuelos, de número de vuelos con la isla de Gran Canaria, y la otra por el encarecimiento de los billetes, que ha hecho que el turismo peninsular haya preferido ir a otro destino. Lo hablábamos la semana pasada, y además está en juego, efectivamente, el que cada isla quiere captar el mayor número de turistas. Venimos de un año histórico, pero no todas las islas están contentas. Lola, sobre el particular, sobre la ley turística, luego les preguntaré sobre el recurso, si se produce o no, qué opinión tienen, pero sobre la ley turística, ¿qué posición tienen? Desde luego la ley turística, que yo la llamaría la ley de rehabilitación, porque no es una ley turística en sí misma. O sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una ley que se produce para que la planta obsoleta se rehabilite. Por lo tanto, no es una ley turística completa, y además que tiene elementos de evaluación, que dice que cada año se evaluarán las acciones que se hagan en materia de rehabilitación turística. El que la ley tenga elementos que puedan evaluar el impacto de las medidas que se contienen en la misma, sobre todo en la rehabilitación de determinadas infraestructuras, que es lo que están pidiendo el sector, porque a nadie se le escapa que en cualquier isla, yo no voy a hablar de una isla concreta porque la ley afecta a todo el archipiélago, entonces que en cualquier isla una zona que se deteriore en materia turística, pues es evidente que genera entornos nada saludables y nada buenos para la generación de todo lo que se mueve alrededor del turismo: comercio, grandes y pequeñas superficies, temas de ocio, temas culturales. Pues es evidente que la ley lo que pretendía era saltar toda esa maraña legal que ha impedido el desarrollo de determinadas zonas turísticas que están en deterioro. Yo le hablo de una,
Una, que es la que más conozco, que es la del puerto de la que fue alcalde, de la Cruz, de la que fui alcaldesa, sí, y desde luego simplificar la maraña legal y poner sobre la mesa soluciones para que la rehabilitación, no solo de la planta hotelera, sino también de aquellos espacios colindantes a las zonas hoteleras, se rehabiliten. Que es evidente que cada isla debe diseñar, porque para eso están los planes insulares territoriales turísticos, que son los que diseñan el modelo que cada isla quiere desarrollar dentro del contexto del archipiélago canario, oye, porque la marca es Canarias, no nos olvidemos, y luego cada isla tiene su papel, porque aquí no está solo Gran Canaria y Tenerife, también está Lanzarote, está Fuerteventura, el Hierro con un modelo distinto, basado además, si vamos a hablar de energía, en sostenibilidad y que se importa como la isla sostenible y que tiene un tipo de turismo diferenciado, pero tampoco se puede demonizar una ley y decir, oye, pues la llevamos al Constitucional. Vamos a ver cómo ha funcionado este año, que la ley tiene elementos para evaluar, no generemos incertidumbre y si hay que cambiar algo, pues se cambiará. Y si no hay que cambiar nada, no se cambia nada. Pero es evidente que tenemos que darle una oportunidad a una ley de renovación y de rehabilitación turística. Vamos a llamarlo, aunque la palabra es larga, ley de modernización, que realmente es el primer nombre que tiene, modernización y rehabilitación, nombre compuesto. Miguel Jorge, del Partido Popular, su posición. Yo creo que nos estamos yendo por las ramas. Me parece que algunos que han intervenido se han ido más allá de lo estrictamente, en fin, de lo que es estrictamente la propia ley de renovación. Mire, el Partido Popular considera que esta es una ley inconstitucional. ¿Por qué? Porque invade, en fin, no está de acuerdo la Directiva Europea de Servicios, la 123 del año 2006, prohíbe expresamente... Esa es la de nombre rarísimo, Bolkestein. Sí, la directiva Bolkestein. Prohíbe expresamente... Dígale a los espectadores qué dice ese dictamen, esa doctrina. No, lo que viene a decir en definitiva es que de acuerdo con las normas europeas y por tanto la transposición a la legislación española, que ya está hecha, impide que haya por parte de las administraciones públicas impedimentos para la libre prestación de los servicios. Y por tanto, esta ley de renovación turística lo que viene a decir en su artículo 4 es que se prohíbe la construcción de determinados establecimientos en Canarias, en concreto de 4 estrellas e inferior, salvo que sean por procesos de renovación. ¿Qué significa esto? Significa que un ciudadano de la Unión Europea no puede venir a Canarias en las mismas condiciones que pudiera estar un empresario, o pudiera existir un empresario de Canarias. El Partido Popular considera un intervencionismo excesivo la prohibición de las 4 estrellas. El Partido Popular considera un intervencionismo excesivo la existencia de las autorizaciones previas para poder realizar un establecimiento turístico, un complejo hotelero o extrahotelero. ¿Qué significa eso? Que aparte de las licencias que tiene que solicitar el empresario o el promotor en el ayuntamiento respectivo, tiene que pedir una licencia previa a la construcción para que la administración valore si es oportuno o no es oportuno su establecimiento hotelero. Eso es la autorización previa, en definitiva, es una manera por parte del Ejecutivo, de la Administración Pública, de controlar. No estamos de acuerdo con eso. Creemos que hay elementos suficientemente importantes como para que el Gobierno de Canarias reconsidere este proyecto, esta ley que está en vigor, considere la posibilidad de que haya islas, y con esto termino, islas como por ejemplo Gran Canaria, porque hay que poner nombres y apellidos. Gran Canaria tiene un modelo turístico, lo dijo Lola bien, cada isla tiene un plan territorial de ordenación turística. Y el plan territorial de Gran Canaria, aprobado por todas las fuerzas políticas, incluido por el Partido Socialista e incluido por Coalición Canaria, en el que por cierto estaba el señor Mayoral como responsable de ordenación del territorio en Gran Canaria, donde en ese plan se apuesta definitivamente por los hoteles de 4 estrellas de nueva construcción, porque Gran Canaria tiene un déficit importante en hoteles de 4 estrellas. Gran Canaria tiene una posibilidad de crecimiento que va desde las 138.000 camas actualmente hasta las 190.000 camas. Con renovación turística no se pueden cumplir esos objetivos, porque si uno renueva significa que quita unas camas del mercado, las renueva y las vuelve a poner. El saldo neto ese siempre será muy inferior a las posibilidades de crecimiento de Gran Canaria. Y lo que está pasando es que
de todos los paquetes turísticos y los tour operadores, de acuerdo con los datos que maneja el Patronato de Turismo de Gran Canaria, muchos turistas están desviándose de Gran Canaria a otras islas porque no hay camas turísticas disponibles en Gran Canaria. Y si seguimos a pie juntillas lo que dice la ley de renovación, difícilmente Gran Canaria podrá equipararse en calidad y en cantidad al resto del archipiélago. Están claras las posiciones, tienen la palabra abierta, la pueden tomar en cualquiera, con límite de tiempo, por supuesto, y porque queremos tocar el tema del hierro, no se olviden. Yo Carmen, Lola. simplemente dos cositas en relación a dos intervenciones de los grupos que apoyan al gobierno. Por un lado, Este turno más breve, el segundo turno. rápido. Decía Lola que la importancia, que era una ley solo de renovación. Yo creo que es una ley de renovación, pero y de prohibición. Pero efectivamente, no interrumpas porque yo no te interrumpí. Vamos a ver. Sigan en el turno Carmen, enseguida Carmen, Miguel y Fernando, me imagino que decía que es una ley que efectivamente tiene un elemento fundamental de renovación que nosotros creemos que se ha quedado pobre, insuficiente, absolutamente insuficiente, se ha quedado en algunos incentivos fiscales y no ha abordado la parte fundamental desde nuestro punto de vista, que es la inversión pública, que estimule verdaderamente que luego los inversores privados también hagan esa renovación, pero también es cierto que es una ley que afecta a la creación de nueva plaza hotelera y por tanto no solo vamos a la renovación, sino se van a crear nuevas camas y nuevas plazas. Y por el otro lado también se hablaba de la maraña jurídica. Nosotros presentamos una enmienda precisamente porque era una oportunidad de acabar con las 6 leyes que actualmente afectan al sector y sin embargo no se aceptó. Por tanto, tampoco ha buscado una simplificación legislativa. Y también se hablaba, y acabo, breve, por favor. y también fui breve en mi primera intervención, también se hablaba de la participación y de escuchar a los sectores. Ha sido una ley que se ha elaborado sin consenso, no ha habido consenso político, no ha habido consenso social, no se ha dejado participar al sector, de hecho no se ha dejado participar a los cabildos y por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo, que el Cabildo de Gran Canaria tiene una propuesta adaptada a la realidad que se reconocía en la mesa de cada isla. Para nada estoy de acuerdo, yo creo que se ha utilizado de la ley turística, que es lo que se conoce, lo que el Cabildo de Gran Canaria le ha interesado y utiliza políticamente hasta el punto de elevarlo con un recurso en lugar de buscar realmente soluciones, generan inseguridad y generan un elemento político para hacer política y realmente no resolver el problema si se tiene. Porque la ley, ya lo dije, tiene elementos autoevaluadores y que en un año se pueden evaluar y cambiar aquellas cuestiones que son necesarias. Pero ¿cómo que no hay consenso? Si han oído a alguien de Fuerteventura, de Lanzarote, y es verdad, es una ley de modernización y de rehabilitación, porque ya hay territorio consumido, porque ya hay construcciones hechas, porque ya hay una planta obsoleta, cerrada, que hay que reconstruir, reconvertir, y porque ahí también se van a dar muchísima mano de obra, porque es evidente, o se apuesta por un modelo de nueva planta y de nueva construcción, porque lo que plantea la ley, que me traje el artículo 4 para la nueva construcción, es que estos establecimientos deben acreditar, previa suscripción, servicios de empleo en el Gobierno de Canarias, un convenio para la formación continua del personal, facilitar la formación de desempleados y un marco estratégico de empleo para Canarias. Todo está condicionado y no se pueden decir las cosas a medias. El consenso de todas las islas, menos de quien lo ha querido instrumentalizar, la rehabilitación como apuesta, el cambio ateniéndonos a los planes insulares y si hace falta que se cambie elementos reguladores y autoevaluadores dentro y desde luego una apuesta por la sostenibilidad, desde luego. Porque quiero un tercer turno sobre el tema, a ver si no quiero que quede fuera el tema del hierro, que es muy importante, pero hay una próxima intervención. Fernando y Miguel. Bueno, yo creo que hay que buscar soluciones. Yo creo que eso es lo que hay que trabajar y nosotros, Coalición Canaria de Gran Canaria, lo hemos hecho desde el primer minuto. A través de nuestra parlamentaria presentamos una PNL en el Parlamento con dos cuestiones, que los reglamentos estuvieran en el mes de diciembre, que fueran ampliamente consensuados, han estado en el mes de diciembre, se están consensuando con el sector y serán aprobados ahora después de consensuarlos con el sector segundo, que en vez de a los 3 años, como preveía la ley, que la evaluación se hiciera al año. En mayo. Y estamos trabajando con el sector desde el minuto 1 para buscar soluciones. Y hay una solución que se está trabajando no solo con el sector en Gran Canaria, sino también en la mesa de negociación que existía en el Ministerio, que es buscar una vía alternativa, que es hablar de calidad, de patrones de calidad, que se fijen unos patrones de calidad y que haya una vía secundaria dentro de la ley a través de esos patrones de calidad y que después sea el empresario que cumple una serie de patrones de calidad
el que decida después qué categoría tiene el hotel. No puedo estar de acuerdo con el Partido Popular. La anterior ley de moratoria sí era restrictiva y la apoyaron y la aprobaron. Y esta ley cumple también porque el Consejo Consultivo de Canarias, que tiene la misma validez que el Consejo de Estado, ha dicho que esta ley es plenamente constitucional, que cumple. Efectivamente, por eso se aprueba, por eso se envía al Parlamento. En Gran Canaria faltan 16.000 camas y ahora mismo, producto de la renovación, hay convenios firmados donde ahí existen ya 9.000 camas firmadas que se empezarán a gestionar. Hay un problema, el Ayuntamiento de San Bartolomé no tiene la capacidad para resolver todos los proyectos que se le están presentando y le ha pedido ayuda al Gobierno de Canarias a través de GESPLAN. Yo creo que más que seguir discutiendo hay que buscar soluciones, porque lo que sí está claro es que si esto va al contencioso va a crear inseguridad jurídica, lo están diciendo todos los empresarios de todas las islas, fundamentalmente los que han salido son los de Gran Canaria y Tenerife, últimamente también Lanzarote y Fuerteventura, y todo el mundo está en contra de que se produzca este contencioso del recurso que iba a producir seguridad e inseguridad jurídica. Les quiero preguntar ya por el recurso a los cuatro, y les recuerdo varias cosas. Está planteado, hubo una reunión entre el ministro Soria y el presidente canario, Paulino Rivero, ayer. No ha trascendido exactamente a qué llegaron, si hubo acuerdo o consenso en el tema de si va a haber mañana o no recurso de inconstitucionalidad en el Consejo de Ministros, pero todo apunta a que va en el orden del día y que puede salir el recurso. ¿Qué pasaría? Como ha dicho Fernando Bañola, es verdad que los empresarios plantean que si hay recurso, se abre un vacío y puede haber un aluvión, por una parte, de gente que quiere construir rápidamente. Otros, dice, inseguridad jurídica. Se van a ir muchos empresarios porque no hay seguridad. Chiquito lío, en el Puerto de la Cruz hay 30 y tantos convenios para rehabilitar que también estarían en el aire. Sobre el recurso, la hipótesis del recurso, Miguel. Yo quiero hablar de lo otro. Puede también, pero engáncheme con el tema del recurso. Yo entonces hablo de las dos cosas. Las dos cosas, por favor, sí. En primer para lugar, introducirlo. es una falacia y no es verdad que se consuma más suelo si autorizamos hoteles de 4 estrellas. Ese es un criterio expresamente prohibido por la normativa europea y normativa nacional. ¿Quién consume más suelo? ¿Un hotel de 4 estrellas o un hotel de 5 estrellas? Sin duda que por los parámetros exigibles de calidad consume más un hotel de 5 estrellas. Y da la casualidad que no hay restricción para la construcción de hoteles de 5 estrellas y sí la hay para de 4 estrellas. Por tanto, ya se ha desmontado el elemento del consumo de suelo como un criterio medioambiental o territorial para prohibir los hoteles de 4 estrellas en Canarias. Eso es la gran falacia, la gran mentira de la Ley de Renovación Turística. Segundo lugar, caso omiso del Estado. El Estado lleva un año, Lola, un año advirtiendo de la posible inconstitucionalidad de la Ley de Renovación Turística. Se han reunido no sé cuántas veces en las comisiones bilaterales y el Gobierno de Canarias no ha movido ni un ápice. Es verdad que nos ha ido engañando, porque cada vez que el presidente del Gobierno se reunía, decía, hay posibilidades de cambio, dejaba a los empresarios tranquilos y cuando se volvía a su despacho, se reunía con no sé quién y volvía otra vez para atrás y no movía ni un ápice de la norma. Tercero, esta ley, en fin, a mí me gusta hablar las cosas por su nombre. Esta ley está hecha al dictado de una patronal turística de una isla que no es la isla de Gran Canaria. Es así, esa es la realidad. Ahora, en fin, y tiene la legitimidad el Gobierno de hacerlo, lógicamente, el Gobierno hará lo que estime más conveniente y si le ha convencido los argumentos de esa patronal turística, oye, pues estupendo, estupendo para esa patronal turística y para lo que defiende esa patronal turística. Pero es que la patronal turística de Gran Canaria no defiende eso y no se les ha hecho ni caso, no se les ponen al teléfono, es que los han ignorado. La patronal turística de Gran Canaria quiere hoteles de 4 estrellas, las instituciones públicas de Gran Canaria, todas, quieren hoteles de 4 estrellas porque eso va a reequilibrar el sector turístico en Canarias que hoy está desequilibrado. Pero ese modelo lo eligieron Decía Fernando, 9.000 camas de renovación. ¿Cuántas se desclasifican, Fernando? Porque claro, cuando tú renuevas una, estás desclasificando otra. Sí. Cuando tú renuevas una extra hotelera, la das de baja y le das de alta a una hotelera. A lo mejor el saldo neto son 100, mira, 200 Miguel, o 300. Ahora sí, brevedad, por favor. Bueno, ¿y qué ha hecho el gobierno? ¿Y qué ha hecho el gobierno con los consorcios de rehabilitación que los ha parado? Si tanto interés tienen en el que ha hecho el gobierno, porque hay uno en San Bartolomé. No me casa tu discurso, Miguel. Enseguida, Lola, Miguel, brevemente. Y ahora brevemente, por favor. Tema del recurso. Mire, el gobierno de la nación, como todos los gobiernos del mundo, tienen que velar por la legalidad. Y la legalidad hoy en día, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, que es al que acude el gobierno de la nación para comprobar
la posibilidad de recurrir ante... ¿Usted cree que va a haber recursos, por tanto, que mañana va a haber... No lo sé, No lo yo sabe. no sé lo que va a pasar. Yo sé, probablemente en el Consejo de Ministros, lo de mañana entre la autorización para interponer el recurso, que no significa que se ponga. Probablemente durante el mes de marzo haya posibilidad de alguna negociación para que esto... Pero con esto termino ya, Carmelo. Si se suspende esta ley, no pasa nada. Bien, eso queda en el aire. pasa nada. Ya lo han dicho ustedes, Lola. Mire, vamos, ¿cómo que no pasa nada? No, no pasa y pasa bastante nada. porque hemos Entrará tenido en vigor- los seguirá en vigor consorcios, la perdona, normativa ahora me hasta- toca a mí, hasta ¿no? hace- sí, No, pero- me toca. Sí, Bien, te toca a ti. había dos Venga, consorcios de rehabilitación, uno en San Bartolomé y otro en Puerto de la Cruz, donde el Partido Popular se dedicó en todo momento a machacar el consorcio de San Bartolomé. No es verdad, lo no. vimos No en es las verdad. sesiones parlamentarias Sí, es que eso no es verdad. a retrasarlo constantemente Eso no es y verdad. el del Puerto de la Cruz costó para que saliera. Y ahora no sabemos en qué posición está porque ha paralizado toda la rehabilitación. Con respecto a lo Lola, de los que no 5 es verdad. estrellas, para que quede claro, hombre, ¿no me vas a decir a mí que negocie el consorcio del puerto? ¿Me vas a decir a mí? No, Pues te lo estabas estoy hablando diciendo porque te está hablando quien negoció y quien estuvo ahí con el consorcio de Puerto de la Cruz. Y bien que les cuesta rehabilitar, claro que es más caro, pero consume menos territorio con las 5 estrellas. No es 5 estrellas a la carta, es 5 estrellas con unas características que leí y nadie quiso oír porque no hay más sordo que el que no quiere oír y con unas, claro, porque claro, el discurso de la sostenibilidad a ustedes no les va. Ni petróleo, consumo de suelo, pues claro que se consume suelo. En lugar de rehabilitar, prefieren construir. Pero mire, voy al punto en que iba. Hay 7 islas y algunas más. Cada una tiene su modelo. Esta ley tiene algo que no ha conseguido ninguno de los que han gobernado hasta ahora, y es que se Ricardo no puede pelea. evaluar, que se puede evaluar. Dos no pelean si uno no quiere, y con el recurso lo único que van a hacer es crear más problemas, crear inseguridad jurídica y desde luego no arreglar el problema Lola, en Gran Canaria. el tiempo. No, el final. Y es una cuestión que hay que evaluarla. Se evalúa al año. Si Gran Canaria, que es realmente donde se quiere centrar el problema, aunque yo creo que el tema turístico afecta a todas las islas, plantea que hay un problema y que hay que modificar, pues es evidente que si la ley dentro de su plantea la evaluación y se pueden modificar cosas, lo que hay que hacer es sentarse, hay que hablar y hay que plantear las cosas en su justa medida, pero no como arma electoral arrojadiza y para defender los intereses solo de algunos, y más políticos que empresariales. Esta ley se hace con la intención de generar economía para generar empleo. No podemos perder eso de vista. Y en ese papel de generar empleo, la renovación y la rehabilitación es un papel fundamental. Miren, en las comisiones bilaterales se avanzó mucho, muchísimo. Los representantes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Medio Ambiente están de acuerdo con esa propuesta que se ha puesto encima de la mesa de poner unos parámetros de calidad, en base sobre todo a temas de sostenibilidad. Quien no está de acuerdo desde el minuto unido ha sido el representante del Ministerio de Turismo, que se ha dedicado a bombardear todas las reuniones, porque lo único que quieren ustedes es que se coloque en la ley expresamente hoteles de 4 estrellas. Los empresarios no están por eso y tienen hilo directo con el gobierno y nos hemos reunido con ellos hasta ayer y están de acuerdo en esta salida, en que sean unos parámetros de calidad y si se cumplen esos parámetros se pueda construir en una vía alternativa a la ley y ellos después decidirán el apellido que le ponen a los hoteles, si es de 5, si es de 4 o si es de 3. Olvidarnos de las estrellas. Del mercado que ellos tengan. La reunión que se puso a la que asistió el presidente Rivero con el ministro Soria está puesta desde hace más de 15 días. Lo que quiere parecerse que a raíz de las declaraciones de Soria el domingo se coloca rápidamente esa reunión que ya hacía semanas que estaba puesta. Y por último, ¿qué pasa si se suspende la ley? Lo decía la del gobierno. Señores, no va a pasar nada. Van a hacer lo que ustedes quieran, se podrá construir donde quieran y como quieran. Ese es el mensaje que ustedes mandan, que si lo dejan, ponen azulejos hasta en la falda del Roque Nublo. Carmen. Bueno, yo creo que es necesario que haya un entendimiento y que se solucione este problema por el bien de un sector que, como comencé diciendo, es un sector trascendente para esta tierra, para nuestra economía. Es difícil sostener el discurso de que esta ley es una ley que apuesta por la sostenibilidad
cuando apuesta por un modelo como es el de los hoteles de 5 estrellas, sin límites de ningún tipo, ni cualitativos ni cuantitativos, y cuando apuesta, por ejemplo, por las villas. Por tanto, decir que esto es apostar por la sostenibilidad, pues yo creo que es no ajustarse a la realidad. Y por otro lado, está claro que cualquier ley que afecte a Canarias debe ser respetuosa con las singularidades turísticas de cada isla, y esta ley no lo es, y por tanto nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de revisar esta ley para que sea una ley respetuosa desde el punto de vista de la calidad, de la oferta, del número de plazas, de camas hoteleras, y también revisable periódicamente para poder ajustarla al momento, al mercado turístico y a la realidad de cada momento. Carmen, gracias por la brevedad. Para que no quede fuera, el tema del hierro es importante, es uno de los temas ejemplares dentro de la Unión Europea, una isla, un territorio que opta por la energía renovable. Se ha hablado de sostenibilidad en esta primera parte y ese sería el ejemplo. Han elegido la energía limpia, es una central hidroeólica que llevaba cierto retraso, han hecho ya las pruebas. En junio comenzará a funcionar y veremos, las fotos estarán hacia el hierro en todas las partes, diciendo esa es una isla que consume electricidad generada con energía limpia. Este tema se ha llevado al Parlamento. ¿Se puede extrapolar a toda Canarias? Los nacionalistas plantean que sí, el PP que no. Les pongo sobre la mesa, a raíz de lo del hierro, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de que Canarias se autoabastezca de energía limpia energéticamente? Jorge, Miguel. Volviendo un poco a lo anterior, quiero, como último mensaje, me parece que es oportuno, y yo creo que serenando el debate en relación a lo que hablábamos antes, es bueno continuar con el diálogo. Yo creo que se deben agotar todas las vías del diálogo entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de Canarias para intentar resolver este problema lo antes posible. Y por tanto, mi apuesta va a ser esa, ¿no? E intentar que esto no llegue a Miguel, el otro tema, no nos perdamos. Segundo tema. Energía a mí me parece alternativas. lo de Corona del Viento un ejemplo de lo que debe ser la sostenibilidad en fin, del sistema energético en Canarias y en el mundo, ¿no? Es un ejemplo que además exportaremos a otros lugares del mundo. Me parece una apuesta muy buena que hizo en su momento el Cabildo del Hierro, una apuesta que en concreto el Ministerio de Industria pues tomó de su mano y ha apoyado con todas las medidas necesarias para que eso salga adelante, y queremos verlo cuanto antes puesto. ¿Que es bueno traspolarlo o trasladarlo al conjunto de Canarias? Que es el debate que está en el Parlamento. ¿Quién no apuesta por las energías renovables? Yo creo que no hay nadie que no apueste por las energías renovables. La cuestión de verdad es que eso sea posible, ¿no? Y de acuerdo con los datos que manejamos nosotros, es posible ir aumentando gradualmente la apuesta por las energías renovables, pero no es posible cercenar de manera definitiva las energías contaminantes, en concreto pues la del petróleo, porque en fin, no podemos cortar de raíz esa fuente, ¿no? Es verdad que cuando la tecnología vaya mejorando, cuando el proceso de almacenamiento de la energía proveniente de renovables sea mejor, pues el aumento, el porcentaje que hablaba ayer Manolo Fernández en el periódico del 30% podrá ir aumentando, pero hoy en día nos parece pues inviable, ¿no? Algo que nos gustaría a todos, pero que no es posible. Sí. Lola. Hombre, es evidente que, y enlazo con el tema anterior, porque dentro del discurso de la sostenibilidad todo se hace porque nuestro territorio es un territorio como es, y tenemos unos valores naturales que preservar de cara a nuestra industria, al turismo y al modelo de desarrollo por el que hemos optado. Desde luego lo de Gorona para mí ha sido un acierto del presidente y de la institución insular, que ha optado por un modelo de sostenibilidad no solo a nivel energético, sino también a nivel turístico y de formación, porque no en vano hay jóvenes europeos que ya vienen a formarse, a ver como un ejemplo la central de Gorona, que va a poder pues abastecer a la isla del Hierro de energía, y por lo tanto estamos consiguiendo un objetivo y ser el referente mundial en materia de energía renovable, y el hierro está en Canarias y por lo tanto Canarias será un ejemplo, un referente de cómo con energías renovables se pueden sostener determinados territorios, y cómo que con la energía fósil pues es evidente que es mucho más cara, destruye más, es más contaminante, y progresivamente debemos optar porque el mix energético tenga mucha más energía renovable que energía fósil, que recordemos es más cara en Canarias
porque hubo un debate en el programa anterior entre Lola y el Partido Popular sobre el tema. Mucho más cara en Canarias, por lo tanto lo de Gorona chapó, y sobre todo porque el 60% además es público, y eso es muy importante. También. Fernando, ¿cómo lo ves? Yo creo que uno de los proyectos más importantes que se han realizado en Canarias en los últimos años, ¿no? Y proyectos que van a servir de ejemplo en otras zonas del mundo, ¿no? Yo creo que todos estamos esperando que arranque ya una vez por todas. Tengo mis serias dudas de que el Ministerio en algún momento nos diera un pulso en Corona del Viento en cuanto a la titularidad y quiso que el Cabildo cediera parte de esa titularidad en ese proyecto. Pero creo que hay que apostar sin duda. El problema de las renovables es el almacenamiento, y por eso se han puesto encima de la mesa estos proyectos de centrales hidroeólicas. Ahí está la de Chira-Soria, por ejemplo, en Gran Canaria, que ni despega ni va a despegar en esta legislatura. Y ahí también hubo una controversia importante con el Ministerio en cuanto a que era en principio el Condesa quien la iba a realizar, después si era Red Eléctrica o no, y creo que también estaba o necesitaba una serie de parques asociados, y como está en discusión las primas a las renovables, pues probablemente la central de Chira-Soria no vea la luz. ¿Que es positivo todo lo que son energías limpias y renovables? Sí. ¿Que es un ejemplo a seguir lo de Corona del Viento? También. Ahora mi seria duda de que el Ministerio de Industria lo tengan tan claro. Carmen. Bueno, yo creo que ese discurso que desde hace años se viene escuchando de la importancia de las energías renovables y algunos cuestionando la capacidad que tenemos de autoabastecernos con energías renovables, yo creo que cada vez va tomando forma y se va clarificando. Yo creo que el proyecto de la central hidroeólica de Corona, y lo que es el proyecto de Corona del Viento en el Hierro, viene a demostrar que efectivamente hay un modelo de desarrollo energético, que hay posibilidad de basarlo en las energías limpias, en las energías renovables, y además de convertirnos, como se decía antes, pues en punteros y en referentes internacionales, pues hasta el punto de que una importante empresa china del sector energético pues ha venido a visitarla. Por tanto, yo creo que eso está claro. Hay un discurso, sobre todo de los sectores más conservadores. El Partido Popular, aunque pueda manifestar que bueno, que sí, que bien las energías renovables, luego en la práctica sabemos que las políticas que pone en marcha no son precisamente las que apoyan o impulsan a las energías renovables, y entre los argumentos que se utilizan es que todavía, bueno, pues el desarrollo, la capacidad de almacenamiento, etcétera. A mí me gustaría dar un dato que yo creo que es importante que los ciudadanos conozcan, que viene a evidenciar que cada vez estamos más cerca de la posibilidad de que las energías limpias se conviertan en lo que son. Y es el dato de que en el trimestre que fue del 1 de noviembre de 2012 a 31 de enero de 2013, la energía eólica se convirtió en la principal fuente de electricidad en España. Generó el 27% de la demanda eléctrica peninsular. Lo que quiero decir es que la apuesta por las energías renovables no es solo una cuestión de protección medioambiental, que es muy importante ya en sí misma, sino que además es una alternativa a un combustible, a los combustibles fósiles, y es una alternativa real, viable, que está ahí, y que lo que tiene que haber es una apuesta decidida por el Gobierno del Estado, por el Ministerio de Industria, por estas energías, y alejarnos cada vez más de los grandes lobbies, de las grandes empresas eléctricas a las que no les interesa apostar por las renovables, porque pues tienen sus negocios en la industria, en el gas, en el petróleo, en lo que son los combustibles fósiles. Aparcamos el debate sobre lo que es la sostenibilidad, a partir incluso de los dos temas concatenados: turismo, la ley de modernización y rehabilitación, el tema de Corona del Viento en el Hierro, el autoabastecimiento con energía limpia. Por cierto que en la reunión ministro-presidente, Soria, Paulino Rivera, hablaron del tema, parece que además en un tono de sintonía, de apoyar las energías renovables. Ojalá que esa sea una opción para todos, para los canarios y para todos. Pues que ya marquen la prima, que Vamos a está esperar. ahí sin marcar. El siguiente tema de la recta final del programa no puede quedar fuera un tema que ha sido muy polémico, no solo en Madrid, en el seno de las Cortes, sino también en Canarias. Se ha pronunciado, como digo, el Congreso, el Parlamento Canario, ahora el Gobierno y el Parlamento Canario en contra de la ley de reforma del aborto del ministro Gallardón. No la ven, consideran que no existe razón alguna para esa reforma, y además propugnan que se retire el anteproyecto. La pregunta que nos hemos hecho al comienzo del programa y que repetimos es si cabe parar y se puede parar esta reforma de la ley del aborto en España, que como saben está en el momento todavía inicial de discusión, queda tramitación y queda todavía mucho debate.
Vamos como quieran. Aquí abro quien quiera primero tomar la palabra de cualquiera de las fuerzas políticas. ¿Quién quiere al respecto? Yo sé que Lola se ha pronunciado sobre esto, sé que también Carmen no ha tenido oportunidad, quizá Carmen deba comenzar por aquí. Bueno, ¿Se puede parar esa ley, ustedes creen, o esa ley ya es Se debiera parar, irreversible? se debiera parar. Todo parece indicar que el Partido Popular aplicará el rodillo de su mayoría en el Congreso y no la vamos a poder frenar, pero se debiera parar porque efectivamente es una ley, primero, que atenta contra un derecho fundamental de las mujeres, que nos ha costado 30 años alcanzar y que en solo 3 van a acabar con un derecho como es el derecho a decidir sobre nuestra vida y sobre nuestro cuerpo, y que ninguna ley puede obligar a una mujer a ser madre. Pero también es cierto, y me gustaría destacar, que ninguna ley obliga a abortar. De lo que hablamos es una ley que genere las condiciones de seguridad desde el punto de vista de la salud. Y ¿Para el caso qué? Exacto, para el caso de que se produzca un embarazo no deseado, la mujer pueda ejercer ese derecho de interrumpirlo de manera voluntaria sin que arriesgue su salud o sin que pueda verse amenazada a sentarse en el banquillo de los acusados. No nos gustaría volver a ver esas imágenes del pasado que ya creíamos olvidadas, de mujeres sentadas en el banquillo por esos abortos obligados a hacer en la clandestinidad, porque si no, lo que conseguiremos al final en este tema es volver a esas etapas donde las leyes pues son clasistas, es decir, las mujeres ricas podrán volver a hacer viajes al extranjero, donde en la mayoría de la Unión Europea y en Inglaterra el aborto está permitido bajo unos plazos, o las mujeres con menos recursos que se verán abocadas a hacerlo en la clandestinidad. Lola. Las dos mujeres primero, ¿no? Primero las mujeres, creo que sí. Que para eso las primeras, desde Deben luego, opinar, para creo defender que nuestros derechos, las primeras. A mí, yo creo que ya lo dije, para mí esto es una concesión que hace el Partido Popular a los sectores más retrógrados. Es la cabeza de las mujeres en bandeja y en este caso pues su derecho a decidir. Y estaba mirando además el índice de igualdad, donde hemos retrocedido, que es un informe que elabora el Foro Económico Mundial para los liberales, porque Miguel es un liberal y entonces yo, pues Foro Económico Mundial, plantea que en igualdad del 2011 al 2012 hemos pasado del escalón 12 al 26 y este año estamos en el 30. En 2 años hemos pasado el índice de igualdad del puesto número 11 al 30, con lo cual es evidente que en materia de libertades y derechos, las mujeres tenemos derecho, y lo vamos a seguir teniendo, a decidir sobre nuestra maternidad libre, y que con normas restrictivas no se arregla nada. Hay que prevenir, hay que, como plantea la ley del 2010, pues hacer campañas de sensibilización y desde luego impedir o por lo menos que los embarazos que no sean deseados no se produzcan. Y es ahí donde hay que incidir. Pero ¿cómo se produce? Hay que dejar a que la libertad de la mujer no se puede constreñir, porque la moral que sustenta este proyecto que presenta el PP se acaba en Andorra y en Londres, en Francia, donde la cartera llegue. Y eso sí que es una cuestión clasista y grave. Más brevemente, por favor, los hombres. Miguel, Fernando. Es una Miguel. pena que nosotros tengamos que hablar más brevemente de Les este tema. pido en beneficio del final, que quiero luego volver a pedirle palabra, yo creo para que no cortarles. En fin, hay que hablar un poco del pasado en relación con este tema, que es un tema muy polémico, es verdad que es muy polémico, donde la mitad de los españoles piensan de una manera y la mitad de los españoles piensan de otra. El Partido Popular ganó las elecciones con una mayoría muy absoluta, llevando en su programa electoral la modificación de la ley de aborto. Eso significa que hay una importante en fin, conjunto de españoles que opinan de esa manera. Es verdad que hay otros que no. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Aquí había un acuerdo generalizado de una ley aprobada hace muchos años ya por el gobierno González, del Partido Socialista Obrero Español, que se mantuvo vigente en la época del Partido Popular, del gobierno de Aznar, y sin ningún tipo de acuerdo ni de consenso en los grupos parlamentarios del año 2009, creo recordar, el señor Zapatero de manera unilateral modificó la ley del aborto cambiándola por la actualmente vigente. Ahora lo hace el Partido Popular, que ni siquiera es proyecto de ley.
que se presentará a las Cortes próximamente, lógicamente, y en las que el presidente del Gobierno ha manifestado reiteradamente su disposición a negociar con el resto de las fuerzas políticas, cosa que no hizo el anterior presidente del Gobierno. Y por tanto, como el debate está abierto, me es muy difícil tomar, digamos, una opinión al respecto, tal y como han hecho Lola Padrón y el tema volverá a la mesa del El debate no está abierto, lo ha abierto el PP. Lo ha abierto el PP, no había ningún problema, lo ha creado el PP. Lo que pretende el Partido Popular es mantener un equilibrio entre el derecho de la mujer y el derecho del no nacido, que por cierto es el más perjudicado en todo este tema y nadie habla de él. Fernando. Bueno, yo más que polémica creo que es un tema muy sensible, ¿no? Miren, el Partido Popular nos repite constantemente que eso estaba en su programa electoral, pero que en su programa electoral también estaba no subir los impuestos, no tocar las pensiones y muchísimas cosas más que han incumplido. Entonces no sé por qué están empeñados en cumplir con esto. Porque tampoco había un clamor popular y se solicitaba un cambio en la ley. No lo había. Yo creo que el ministro Gallardón ha sido uno de los ministros que al final, en la mayoría de las personas, pues ha generado un sentimiento contradictorio. Parecía que era en la parte más de la derecha, la parte más progresista de la derecha, pero al final, con lo que ha puesto encima de la mesa, la ley del aborto y la ley judicial, donde al final se han acabado las colas en los temas judiciales, poniendo unas tasas a las que nadie puede acceder, pues se acaban los conflictos judiciales. Por lo mismo está haciendo con el aborto. Creo que es matar moscas a cañonazos, creo que no es bueno. Creo que todo el mundo está en contra, no solo los partidos políticos, hay muchos sectores. Y bueno, ustedes que se preocupan tanto de lo que piensa Europa, pues el Parlamento Europeo también ha salido al paso diciendo que, bueno, que España camina 30 años atrás con esta ley del aborto. Gracias, Fernando. Es el tiempo en el que resumimos lo que han escuchado ustedes. Tratamos de resumir con algunos titulares de lo más destacado que han dicho. Empezamos por el mismo orden en el que los presentábamos. Carmen Hernández dijo al respecto de la ley de modernización turística que ocupó toda la primera parte del programa. Carmen de Nueva Canarias dijo: la ley ha nacido coja en el tema de la renovación. Ese ha sido un poco el espíritu de su intervención. Fernando Bañolas, de Coalición Canaria, dijo a propósito de la misma ley que hay que buscar soluciones que sean consensuadas con el sector. Por el Partido Socialista ha intervenido Lola Padrón, que dijo: no se puede demonizar la ley sin valorar cómo ha funcionado. Recuerden que dijo que se cumple un año en mayo. Y por el Partido Popular, Miguel Jorge Blanco dijo: la ley es inconstitucional y el Gobierno debe recapacitar ante la posibilidad de que haya un recurso a partir de mañana en el Consejo de Ministros. ¿Alguna acotación? Muy brevemente, ¿están de acuerdo? Sí. Son palabras que ustedes han dicho en líneas generales. Les agradecemos que hayan estado en el programa, ojalá, si vuelven, retomamos el tema del aborto, que le hemos dado menos tiempo, pero estamos convencidos que será un tema que dará que hablar en los próximos meses. Gracias a los cuatro. Hasta la próxima oportunidad. Y a ustedes también, como siempre. Mañana es el Día de las Letras Canarias, dedicado a Agustín Villaresal. Que tengan ustedes buenas noches y buenas noticias.